En Brasil hay únicamente dos formas en que una persona, un médico general, puede convertirse en un especialista en cirugía plástica. La primera forma es que ese especialista haga una residencia oficial del gobierno brasileño, que esas residencias dependen del Ministerio de Educación, de una entidad que se llama la Comisión Nacional de Residencia Médica del Ministerio de Educación. Esa es la forma primera, esa es la que yo hice. Pero hay una segunda forma en la cual la persona puede hacer un curso de especialización en cirugía plástica que es regentado por la Asociación Médica Brasileña a través de la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica. Esa es la segunda forma. Solo hay dos formas. En Brasil no existe autonomía universitaria para la creación de cursos de posgrado, de especialización en cirugía plástica. No existe tal autonomía. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Esas normas son estas tres normas que yo tengo en mi mano. La primera es la Constitución brasileña en su artículo 37, la segunda es la ley 3268 del 57, la tercera es el decreto 80.281 de 1977 y la última, la resolución del Consejo Federal de Medicina 1634 de 2002. Por tanto, cualquier curso que no tenga alguna de esas dos naturalezas que acabo de mencionar es ilegal en Brasil. Una pregunta interesante es decir, ¿cómo algunos cursos que puedan ser ilegales en Brasil vienen aquí y se convierten en legales? Disfrazar de legal lo ilegal es solamente un disfraz. Cuando te quites el disfraz, se cae el engaño. Entonces yo llegué a Brasil en el año 2000. Inicialmente presenté un concurso público del gobierno brasilero para tener un cupo de especialización en Brasil, dependiendo del Ministerio de Educación de y del Ministerio de Salud de Brasil. Cuando yo llegué a Brasil, tuve que conseguir la visa de estudiante. Esta es la visa. Yo primero, antes de hacer cirugía plástica, de acuerdo a la norma brasilera, tenía que hacer cirugía general. Entonces yo primero fui residente de cirugía general, terminé mi residencia en general y después pasé a ser residente de cirugía plástica. Son 5 años en total. Esta es la visa de estudiante mía, de residente de médico especializándose. ¿Dónde está? Es la primera, Bernardo. Ahí está mi visa de estudiante. Temporario 4, que es la visa de estudiante en Brasil. Y ahí dice médico extranjero en el ámbito de la Secretaría Municipal de Salud, no sé qué. ¿Quiere pararse, doctor? Especialización en cirugía general. Ustedes la ven ahí. ¿Sí? No, que se quede ahí parado. En el hospital, ahí dice, Hospital Municipal de Piedade, especialización en cirugía general, resolución normativa no sé qué. Después de que terminé cirugía general, me presenté a cirugía plástica y ahí está, pasé la visa que me dan. Ministerio de Salud, Hospital General de Bonsuceso, especialización en cirugía plástica, por el acuerdo cultural no sé qué, Río de Janeiro, resolución normativa tal. Entonces una persona que va a Brasil tiene que tener visa de estudiante. Esta es mi cédula de identidad en Brasil, que dice que yo soy un temporario 4 y está mi registro nacional de extranjero. Y ahí está quién soy yo. Es la última que me entregaron a mí. La primera me la entregaron en 2012, eso se va renovando año tras año. Por eso hay que preguntar. Se le exige, yo hago esta pregunta para que ustedes la hagan, por favor, señores periodistas. Se le exige a los médicos que vienen del exterior, de cualquier país, se le exige su pasaporte para saber cuándo entraron a ese país y cuándo salieron y cuánto tiempo estuvieron en ese país, para que se sepa si realmente esa persona hizo los años que dice un certificado que le están expidiendo. Pregúntenle ustedes eso, por favor, señores periodistas, al Ministerio de Educación de Colombia. Si el Ministerio de Educación de Colombia exige el pasaporte a las personas que dicen haber hecho una especialización en medicina fuera de Colombia, por favor pregúntense, porque mi voz probablemente no es muy alta, pero la de ustedes puede valer más que la mía. Segundo, las declaraciones que vienen de Brasil tienen que referirse a la legalidad de esas declaraciones dentro de ellas mismas. Esta es mi declaración de los estudios de cirugía plástica. Aquí dice al final lo siguiente: el servicio de cirugía plástica del Hospital General de Bonsuceso fue recredenciado por el Ministerio de Educación y Cultura según concepto de la Comisión Nacional de Residencia Médica número 0166 del 2 de octubre del 2003 con vencimiento en 21 de octubre del 2008, teniendo como preceptor, o sea,
como mi orientador en esa especialidad la doctora Ligia María da Costa Rodríguez, CRM, o sea, registro médico 52-36041-7. Ningún documento, queridos periodistas, que hable de una especialización como cirugía plástica puede ser firmada en sentido estricto como orientador por una persona que no sea médico, porque ustedes saben perfectamente que los que forman a cirujanos plásticos somos otros cirujanos plásticos. Entonces no puede formar a un cirujano plástico un abogado o cualquier otra persona de cualquier otro mundo del conocimiento, señores. Eso es lógica básica, ¿no es verdad? Es simple lógica, ¿sí? Como decimos en Antioquia, sentido común puro. Entonces, esas son ahora, cuando usted está atendiendo pacientes en Brasil, resulta que usted, como está haciendo actos médicos, su presencia en el país debe ser anunciada a un organismo que da los registros médicos, que se llama el Consejo Federal de Medicina. Esta es la carta que anunciaba mi presencia en Brasil al Consejo Regional de Medicina de Río de Janeiro, que es una entidad dependiente del Consejo Federal de Medicina, porque yo iba a operar pacientes en Brasil. Debía ser anunciada mi presencia en ese país. Ese es otro documento que se le puede pedir a quien diga que estuvo en Brasil. ¿Dónde está su carta que anunció al Consejo Regional de Medicina que usted estaba allá para operar pacientes? ¿O es que usted no operó ningún paciente? Sería la pregunta. ¿Usted qué hizo en Brasil? ¿Recibió unas clases sin operar pacientes y vino aquí y los operó en Colombia? ¿O usted operó pacientes en Brasil dentro de su formación? Esa es una pregunta que hay que hacer siempre. Por último, este que ven ustedes aquí es mi certificado del Ministerio de Educación Nacional brasilero, donde dice que Carlos Valdivieso tiene certificado intermediario de proficiencia en lengua portuguesa, o sea, certificado intermediario de conocimiento en lengua portuguesa. Porque ¿a quién operamos nosotros? A seres humanos con los que tenemos que comunicarnos. Tenemos que hablar con el paciente brasileño. Yo no voy a poder operarlo si no hablo con él. Entonces yo tenía que hablar portugués para poder operar pacientes en Brasil. Una pregunta interesante es: ¿dónde están los certificados de curso en portugués vigente en Brasil, o de autorización, o de alguna cosa que diga que esas personas hablan la lengua portuguesa? Porque si no hablan la lengua portuguesa, esas personas no pudieron hacer especialización ni ningún tipo de posgrado médico en Brasil, porque nosotros tratamos pacientes, no tratamos computadores. Estas son las cosas que tienen que ser evaluadas a la hora de dar una convalidación de títulos a una persona procedente de Brasil o de cualquier otro país. Ahora yo anoto otra. No debería, por la naturaleza del riesgo altísimo de salud pública que representa un cirujano plástico que no tenga los conocimientos debidos, no debería darse una convalidación antes de que no se consulte la validez de ese curso por parte de la autoridad brasileña. Y el Ministerio de Educación de Brasil tiene autoridades que se encargan de estos temas, y son dos personas. Hay una persona que se llama la directora de la Coordinación Nacional de Residencias en Salud del Ministerio de Educación de Brasil, y hay otra que se llama la Comisión Nacional de Residencia Médica, y tiene una secretaria ejecutiva.